Buenos días, The Rock Español. Bienvenidos a nuestro devocional y lectura bíblica de cada mañana. Gracias a cada uno de ustedes que conectan, que son fieles con nosotros cada mañana. Y gracias también a aquellos que me han dejado saber que conectan al final de su día, ¿verdad? Muchos de ustedes trabajan también durante esta hora, pero me han dejado saber que conectan después de su trabajo, llegan a la casa y buscan el video. Y gloria a Dios por ustedes también que están buscando del Señor y lo más importante, escuchando sus palabras. Así que me encanta verlos y saber que están recibiendo del Señor y su palabra. Gracias a los que están saludando, dando sus buenos días. Nos encanta también ver tu nombre ahí y poder saludarte también. Pero bueno, hoy vamos a terminar el libro de Juan. Hoy vamos a leer el capítulo 21, que es el último capítulo de este libro tan maravilloso, ¿verdad? Gracias al Señor por el libro de Juan. Si no has tenido la oportunidad de seguirnos cada día y haber escuchado a otros capítulos de este libro de Juan, te invito a que regresa y empieza a escucharlo a como lo hemos estado leyendo en estas últimas semanas, y yo sé que vas a recibir del Señor porque hay unas palabras muy claves en el libro de Juan que Jesús mismo declaró, y creo que todos nosotros en el día que estamos viviendo necesitamos escuchar esas palabras directamente de la boca de Jesucristo. Así que te invito a que regreses y puedas escuchar el resto de los otros capítulos anteriores. Pero bueno, vamos a orar para poder iniciar y leer este último capítulo de Juan. Así que, Señor, te damos gracias en este día. Gracias por un día nuevo. Te invitamos, Espíritu Santo, a que abras nuestro entendimiento, abre nuestros oídos, Señor. Y gracias por el libro de Juan. Gracias por cada palabra que él pudo escribir, que tú, Jesús, declaraste para que nosotros pudiéramos recibir aquí en el 2020, en esta temporada. En el nombre de Jesús y su iglesia dice amén, amén, amén. Así sea. Amén significa así sea. Entonces, por eso es que siempre decimos amén al final de nuestras oraciones, que lo que acabamos de declarar y orar y pedir sea hecho. Bueno, iniciemos entonces. Yo voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. En caso que tengas otra traducción, está bien, pero nomás para que sepas de cuál estoy leyendo. Y dice así, arriba el título dice: Jesús se aparece a 7 discípulos. Dice así: más tarde Jesús se apareció nuevamente. O sea, ya se había aparecido una vez y aquí se está apareciendo nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea, a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí: Simón, Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. No dice los nombres de sus últimos 2 discípulos, pero dice que ahí habían 2 más aparte de los que acaba de mencionar. Y luego dice: Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Recuerda que aquí están los discípulos un poco desorientados, por decir así, porque habían seguido a su maestro por 3 años, estaban viendo todo, por decir así, el ministerio estaba explotando de éxito en los ojos del hombre, ¿no? Los milagros, las enseñanzas de Jesús. Bueno, me imagino que ellos ya tenían la visión para el próximo año, ¿verdad? Como seguidores de Jesús, y de pronto sucede lo que sucede. Jesús es crucificado en la cruz. Y ellos, obviamente, aunque Jesús les había tratado de explicar lo que él iba a hacer, no lo comprendieron. Y luego escucharon 3 días después que había resucitado, pero todavía, como te puedes imaginar, están un poco desorientados, como que no están muy seguros cuál es el plan de Dios aquí, cómo esto puede ser un éxito en los ojos de ellos, ¿verdad? Entonces, Pedro, él recuerda que antes de haber tenido su encuentro con el Señor, él era un pescador. Ese era su oficio. Y entonces
Muchas veces aquí nos podemos relacionar con Pedro. En veces cuando nos atoramos en algo que sucedió en nuestras vidas, como que queremos regresar a lo que antes hacíamos, a lo familiar, ¿verdad? Y así es como Pedro reacciona aquí. Dice el versículo 3, Simón Pedro dijo, me voy a pescar, voy a ir a hacer lo que yo sé hacer, lo que hacía antes. Nosotros también vamos, dijeron los demás, esos otros discípulos que mencionaron anterior. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada toda la noche. Nada, absolutamente nada. Ahora recuerda, Pedro era un experto, este era su oficio. Pero tú y yo sabemos que ya ese no era el oficio de Pedro. Pedro había sido escogido por Dios, elegido, apartado. Y ya ese no era su llamado. Pero no, dice la palabra aquí, que nada, no pudieron agarrar nada, pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? Me encanta la manera en cómo Jesús viene, se presenta, ¿verdad? Y muy prácticamente les dice, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Ellos todavía están en la barca y Jesús está en la orilla del mar y no podían ver quién era, solamente escucharon, veían que alguien estaba ahí, pero no podían ver quién era, pero lo escucharon gritándoles, diciéndoles, amigos, ¿pescaron algo? Y le dijeron, no. Entonces Jesús dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Ahora, aquí estamos de nuevo recalcando. Trataron de pescar toda la noche y no agarraron nada. De pronto se aparece Jesús y les dice que saquen la red a la mano derecha. Y ahora dice que no podían regresar la red al barco de tanto que habían pescado. La barca estaba llena de cantidad de peces que pudieron pescar. Versículo 7. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, este es Juan el que está escribiendo, entonces Juan siempre se refería como el discípulo a quien Jesús amaba, como si era el único, ¿verdad? Pero así de tan amado se sentía Juan. Juan sabía que él era amado profundamente y entonces por eso lo escribe de esa manera. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Quiero que te des cuenta de algo. Juan fue el primero en que agarró, por decir así, le cayó la peseta y dijo, le cayó el 20, ¿verdad? Dijo, oh, es Jesús, claro. Su voz ya la reconozco, ya me di cuenta que esa era la voz de Jesús. Y segundo, ¿quién más, verdad, puede hacer esta clase de milagros? Y se me hace interesante que Juan fue el primero y no Pedro, porque recuerda, cuando Jesús le llamó a Pedro a que lo siguiera, fue después de una gran pesca. ¿Recuerdas cómo Pedro había tratado de pescar toda la noche y no pudo? Y luego cuando Jesús se presentó y le dijo que intentara una vez más, y Pedro le dijo, bueno, ya lo intenté toda la noche, pero está bien, si tú me dices, yo lo hago. Y cuando lo vio el milagro, Pedro cayó sobre sus rodillas y dijo, no soy digno. Y ahí fue cuando Jesús le dijo, sígueme. Ahora aquí estamos después de 3 años, después de haber caminado y conocido a Jesús de una manera más personal e íntima. Aún así Pedro no lo reconoce tan rápido como Juan. Y a mí se me hace interesante eso porque creo que Pedro estaba un poco desanimado. Y creo que nosotros podemos identificarnos con Pedro porque cuando vienen cosas difíciles en la vida, viene el desánimo. Yo he tenido etapas en mi vida donde me he desanimado. Todos pasamos por etapas donde nos desanimamos por lo que está pasando en nuestras vidas. Pero yo creo que aquí el desánimo que Pedro estaba experimentando fue lo que no le permitió reconocer la voz de su maestro, como que fue un obstáculo. Y eso es porque en veces el desánimo, disculpen, ahí viene una ambulancia, Señor, acompáñalos a quien sea que vas en ambulancia,
envía tus ángeles, envía tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, continuemos. Pero el desánimo en veces abre la puerta a la duda y a la confusión. Y cuando tú le das autoridad, por decir así, a la duda y a la confusión, entonces bloquea, es más difícil poder discernir y escuchar la voz de nuestro Maestro. Así que te invito, no estoy diciendo que el desánimo es pecado, no, lo que estoy diciendo es que cuando venga esos tiempos de desánimo, protege tu corazón, protege tu mente, protege tu espíritu y aliméntate de las palabras de Jesús para que entonces puedas vencer ese desánimo y así poder escuchar y reconocer la voz del Maestro, porque aquí Pedro no la reconoció, pero Juan sí, y apenas le dijo Juan a Pedro, Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó de Juan que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua, recuerda, el barco todavía no llegaba a la orilla de la playa, entonces se tiró al mar, me encanta, este es Pedro, así era Pedro, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Qué rico, ¿verdad? Yo no sé tú, pero aquí el Señor me está despertando, no solamente mi espíritu, pero está despertando mi hambre también. Qué rico y qué lindo del Señor, que reconociendo que iba a tener su reencuentro de nuevo con sus amigos, con sus discípulos, les estaba preparando su desayuno. Y ahí dice la palabra de Dios que tenía el pescado a la brasa y pan. Recuerda que Pedro negó a Jesús antitos antes de haber sido Jesús crucificado, aún más unas horas después de haber tenido la Santa Cena con sus discípulos fue cuando lo arrestaron. Y cuando lo arrestaron y hubo todo ese caos, ¿verdad? Los discípulos se desparramaron y Pedro, aunque había dicho que él jamás dejaría a Jesús, Pedro termina negando a Jesús 3 veces junto al fuego. Él les dice la palabra de Dios que él estaba junto a un fuego porque estaba frío esa noche. Y mientras Jesús estaba siendo interrogado, a Pedro 3 diferentes ocasiones le preguntaron que si él era el que conocía a Jesús, si él era uno de sus discípulos, y él negó a Jesús 3 veces. Pero ahora, junto al fuego, Jesús está a punto de restaurar la vida de su amigo, la vida de su discípulo Pedro. Qué hermoso, ¿verdad? Continuemos, versículo 10. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y como te puedes imaginar, una pesca de 153 pescados es una pesca grande y aún así la red no se había roto. Y de nuevo, aquí está en esta gran pesca, inicia Jesús el proceso de sanar el corazón de Pedro, de restaurar el corazón de Pedro. La culpabilidad que Pedro cargaba, Jesús está a punto de restaurarla, a punto de sanar y no dejar que ninguna raíz de culpabilidad quede sobre Pedro. Qué lindo es el Señor y te invito hoy que si tú tienes algo que tú has estado cargando, algo que a lo mejor te arrepentiste pero todavía te sientes culpable o sientes como que le has fallado al Señor, que hiciste esta promesa al principio del 2020 y ahora mira todo lo que ha pasado y te has desanimado, déjame animarte en este día y déjame decirte que el corazón de Jesús es idéntico a como Él lo hizo con Pedro, Él lo hace contigo y conmigo. Él quiere restaurarte, Él quiere sanarte, Él quiere borrar todo rasgo de pecado o de culpabilidad o cualquier otro peso que tú tienes en este día. Así que escribe ahí, dile: Señor, recibo
recibo tu restauración, recibo tu sanidad interior, porque aquí vamos a testificarlo en la vida de Pedro. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién eres. Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Se me hace tan interesante que Jesús inicia esta restauración haciéndole esta pregunta a Pedro. Y la palabra ahí, me amas, Jesús estaba usando la palabra agape, que en su idioma original es el amor incondicional que el Padre Celestial y Jesús tiene hacia nosotros. Entonces Él le dice: me amas más, me agapes más que estos. Pedro, recuerda, si te acuerdas, como te expliqué en esa última cena que Jesús tuvo antes de entregar su vida, Jesús les había explicado a sus discípulos que Él iba a ser traicionado y que iba a ser entregado. Y si te acuerdas, Pedro inmediatamente, ¿verdad?, dijo: oh, ¿quién, Jesús? ¿Quién va a ser? Yo jamás haría eso. Yo jamás te voy a abandonar o a traicionar o a negar. Pedro se había jactado, por decir así, de cómo él jamás iba a hacer lo que los otros hicieran. Pero esa jactancia resultó vacía, ¿verdad? Tú y yo reconocemos eso ahora. Resultó vacía porque Pedro terminó negando a Jesús, no una, no dos, pero 3 veces. Terminó negando que conocía, que ni siquiera lo conocía, ¿verdad? Entonces Jesús ahora le va a hacer esta pregunta 3 veces. Y Jesús sabía cómo sanar y eliminar ese dolor que existía en el corazón de Pedro por haberlo negado. 3 veces lo negó y ahora 3 veces Jesús le va a hacer esta pregunta. Entonces, de nuevo, Jesús le dijo: Simón de Juan, ¿me amas o me agapes más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Y ese que te quiero no era agape. Pedro le estaba diciendo: yo te fileo, yo te quiero como yo puedo, ¿verdad? Yo te quiero como un hermano, yo te tengo afección, se dice. Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor. Y de nuevo Jesús usó la palabra aquí, agape, me agape. Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Aquí el Señor lo está restaurando a su llamado, ¿verdad? Él está diciendo: entonces vas a cuidar de mis ovejas, vas a ser un pastor, vas a ser un representante de mi reino. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por 3ª vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Nota que ahora Jesús ya no está usando la palabra me amas, me agape. Ahora Jesús está usando la misma palabra que Pedro ha estado usando. ¿Me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la 3ª vez. Pero yo creo que Pedro entonces entendía lo que Jesús estaba haciendo. ¿Me quieres?, le contestó. Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. 3 veces lo negó, pero ahora Jesús le ha dado 3 oportunidades para declarar su amor, para declarar su cariño, para declarar su compromiso con el Señor. Y me encanta la respuesta de Pedro, muy sincero, muy honesto, pero de todo corazón le dijo: tú sabes todo y tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo entonces: alimenta a mis ovejas. Te digo la verdad, cuando eras joven podrías hacer lo que querías. Tú vestías tú mismo e ibas a donde querías ir, le dice Jesús. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieres ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría
a Dios. Jesús aquí ya estaba reconociendo aún el final de Pedro, porque los historiadores han registrado que cómo murió Pedro. Pedro murió siendo crucificado por ser un seguidor de Cristo, pero también los historiadores nos dejan saber que Pedro terminó siendo crucificado boca abajo, porque él mismo dijo que él no era digno de morir de la misma forma de como su Señor Jesucristo había muerto. Ese suena como Pedro. Así era Pedro. Pedro era un hombre de, ¿cómo decirte? Apasionado. Si él decía algo, lo decía y era apasionadamente entregado a eso. Y más después de que Jesús lo restauró como lo restauró. Recuerda, uno en veces piensa, bueno, el Señor pudo haber tenido todo el derecho de haberme regañado, de haberme dicho, qué bárbaro, cómo fue que me negaste 3 veces después de haber declarado tu compromiso conmigo, pero así no es Jesús y así no es el Padre. Ellos extienden amor incondicional y por eso Jesús vino con una agenda, Jesús vino con un plan a esa cita en esa pesca en la orilla del mar. Jesús vino listo para restaurar la vida de Pedro y volverlo a ponerlo de pie y edificarlo para dejarle saber que su llamado era pastorear sus ovejas. Qué lindo es el Señor. En este día el Señor te quiere restaurar. No sé si hay una área en tu corazón que a través de los años te duele, han pasado cosas, han sucedido cosas difíciles y hay un dolor dentro de ti. Yo quiero que invites al Señor, que en este día, en el 2020, el Señor venga y con sus palabras te restaure, te deje saber que Él te ama con ese amor incondicional, aunque nosotros en veces no lo amamos de esa manera. Él te ama y Él quiere restaurarte. Amén. Bueno, aquí ya casi concluimos. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Recuerda, esas fueron las mismas palabras que Jesús le había dicho al inicio, 3 años anterior, cuando Jesús lo conoció por primera vez y lo llamó a su ministerio. Ahora Jesús lo restaura y le dice, sígueme. Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, Juan, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle, Señor, ¿quién va a traicionarte? Pero Pedro le preguntó a Jesús, Señor, me da risa porque Pedro es Pedro y le dice, Señor, ¿qué va a pasar con él? Ahora Pedro está un poco interesado. Ya lo restauró el Señor, ya está listo para servir al Señor, ya el Señor y Pedro han restaurado su relación, pero ahora Pedro quiere saber, ¿qué va a pasar con Juan? ¿Cómo va a morir él? ¿O qué va a hacer Juan, verdad? Y entonces le dice, Señor, ¿qué va a pasar con él? Jesús contestó, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver eso contigo? En cuanto a ti, sígueme. Esa es una palabra para muchos de nosotros también en el 2020, porque hoy más que nunca yo creo que por las redes sociales y por todo lo que vemos en la tecnología y vemos cómo las otras personas están pasando su día, en veces tendemos a comparar nuestra situación con la de alguien más. Aquí Pedro es el perfecto ejemplo. Ya Pedro ahora está empezando a compararse con Juan y él está preguntando a Jesús, ¿qué va a pasar con él? ¿Qué vas a hacer con Juan? Y aquí Jesús le contesta lo que Jesús le contesta a ti y a mí en el 2020. 2020 le dice, si yo quiero que él esté vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver eso contigo? En cuanto a ti, Pedro, sígueme. Haz lo que te acabo de decir que hagas. Así que en este día te invito a que no caigas en la tentación de comparar tu situación con la de alguien más. Si tú estás pasando por algo bueno, difícil, increíble, doloroso, yo no sé lo que estás pasando, pero lo que sí sé es que Jesús te está hablando y lo que Jesús te haya dicho que hagas, no te desvíes tu vista viendo, a ver, pero fulana de tal, mira, a ella sí la estás bendiciendo con el carro o con la casa o con el trabajo o con los buenos hijos o con el esposo. Yo no sé en qué te estás comparando, pero el Señor hoy nos está diciendo, en cuanto a ti, hija de Dios, hijo de Dios, sígueme.
haz lo que te he dicho que hagas, porque yo tengo una tarea para ti, yo tengo un llamado, un propósito para tu vida. Así que no desvíes tu vista, no te pongas a mirar lo que los demás están haciendo o pasando, amén. Enfócate en tu Señor Jesús y lo que Él te está diciendo a ti en este día y en esta temporada. Bueno, ya aquí llegamos casi al final, versículo 23. Así que entre la comunidad de los creyentes corrió el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero eso no fue en absoluto lo que dijo Jesús. Él solamente dijo, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? Es lo único que Jesús dijo, pero también aquí vemos la humanidad de los discípulos y ahora dice aquí la palabra de Dios que el rumor empezó a correr. Juan no va a morir, Jesús dijo que no va a morir, pero eso no fue lo que Jesús dijo. Sencillamente le estaba diciendo a Pedro, hey, si yo quiero que él esté vivo hasta que regrese, ese es mi asunto, tú sígueme, ¿verdad? Bueno, versículo 24, ese discípulo es el que da testimonio de todos estos sucesos y los ha registrado en este libro. Y sabemos que su relato es fiel, dice Juan. Jesús también hizo muchas, digan conmigo, muchas otras cosas. Si todas se pusieran por escrito, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían. Y así concluye el libro de Juan. Qué increíble, ¿verdad? Qué manera de decirnos Juan. Miren, sucedieron muchas otras cosas. Y recuerda, la palabra de Dios no exagera porque es inspirada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no miente. El Espíritu Santo dice la verdad. Pero aquí Juan nos dice, miren, Él hizo muchas otras cosas. Y no, si lo pusiéramos por escrito, el mundo no es suficientemente grande para contener los libros que se escribirían. ¡Wow! ¡Qué increíble manera de terminar este libro! Pero lo que sí sé es que el Espíritu Santo escogió, fue muy intencional, cada palabra que Juan pudo registrar en este libro y escribir. Sabemos que eran las palabras exactas que tú y yo necesitábamos escuchar en este día, en el 2020. Así que démosle gracias al Señor por su palabra. No sé cuál versículo te resaltó en este día, no sé qué tema, por decir así, el Espíritu Santo te está llamando aquí como la atención, como que, hey, regresa y léelo de nuevo. Así que te invito en este día, aparta unos 5, 10 minutos, léelo de nuevo o regresa a esa parte que te resaltó e invita al Espíritu Santo a que te guíe, a que te hable específico a tu vida, a tu situación y ponla en acción, que ahí es donde podemos ver la transformación. Pero bueno, gracias de nuevo por haber conectado en este día. Te amamos, te queremos, estamos muy a la expectativa de lo que Dios tiene para nosotros. Mira, yo sé que el 2020 ha sido un año difícil para todos. Todos podemos identificarnos porque de una forma u otra hemos sido impactados y aún aparte de la pandemia ha sucedido muchas cosas en nuestras vidas. Yo lo entiendo, pero déjame decirte, nada de esto le ha sorprendido a nuestro Dios Todopoderoso. Él está en control y Él quiere hacer milagros en tu vida y en mi vida. Él está buscando a su pueblo que lo busque de todo corazón, que active su fe y que ponga en acción las palabras de Jesús para ver grandes cosas. La iglesia va a ser el ejemplo para el mundo en estos días. Más que nunca, lo creo con todo mi corazón. La iglesia es el ejemplo, es la respuesta para todo aquel que está buscando una respuesta. Así que te invito este miércoles, actívate, ven a nuestro servicio en persona o conéctate en línea, no importa, pero conéctate, busca del Señor, no permitas seguir la vida igual con la rutina, igual activa tu vida para el Señor. Y mira lo que el Señor va a hacer en este resto del 2020. Bueno,
Mil besos y abrazos digitales, como dice mi esposo. Recuerda, cada mañana a las 10, miércoles miércoles en la noche, en persona, al aire libre, 7:15 de la noche. Y recuerda también que el 11 de octubre, domingo 11 de octubre, reiniciamos nuestros servicios en persona. ¡Wow! Mucho lo que el Señor está haciendo. Sabemos que Él tiene mucho más para su pueblo. Dios te bendiga. Nos vemos muy pronto.